Bienvenidos a la quinta temporada de La Oveja Eléctrica, un espacio en donde la ciencia, la imaginación y la creatividad se dan cita aquí en Canal 22. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Kelly? Pues es un gusto y un placer estar aquí de vuelta en La Oveja Eléctrica para estar en contacto con los pensamientos y las ideas de vanguardia en la ciencia y en la tecnología. Así es, Kelly. Fíjate que es un placer explorar los nuevos mundos y las posibilidades que nos abre la inteligencia. Para ello, vamos a conversar el día de hoy con uno de los grandes innovadores en el campo de la electrónica y la energía solar. Sus logros parecen de película de ciencia ficción. Efectivamente, Pepe Gordon conversa con el doctor Tobin Marks, Premio Príncipe de Asturias, sobre las alternativas que está desarrollando para enfrentar la crisis energética y los equipos electrónicos del futuro que ya son una realidad. No se pierda este programa. Tobin Marks, thank you very much for this interview for the electric ship. Thank you for inviting me. Tobin, we are talking about the problem of the energy crisis that could come by 2050 if we don't take action. What are your prospects there? Well, there's sort of a twofold problem. So one is greenhouse gases and this climate change, warming of the Earth's atmosphere and all the terrible things that could happen. And it's more than just discomfort. It's more than just saying, I'll turn the air conditioning up a little more. It could be far, far worse. It's an experiment on our entire Earth. And the second part is this dependence on oil and how it affects world economies, and it's very undesirable. So we need more conservation, and we need alternative ways of generating energy. Yeah, because you know the problem is that we have a simple equation. There is more needs of energy and less renewable resources. So there are alternative energies like solar energy that this is one technology that could make an impact. What kind of impact do you expect with solar energy? Well, the first thing to think about is if you look at the numbers of how much energy the world consumes now versus how much energy falls from the sun on the Earth's surface, it's a factor of 100. So if we harvest, actually it's more like a factor of 1,000. So just a small, if we could harvest just a small percentage of the energy from the sun that falls on the Earth's surface, we would solve all those problems. We could use it to generate electricity. Sunlight is free. Sunlight is available to pretty much every country. The prospects are really amazing, but it will require research. We have existing technologies which are good, probably too expensive, not lightweight, maybe more difficult to install, but I'm absolutely convinced that we've seen enough already that there are new generations of materials that will be far better. Likely they would be plastics, they would be flexible, they could be printed the way you print newspaper, rolled up, taken to the place where you install them, or incorporated into building materials. So when you build a new home, they're incorporated into the roof shingles of the house. So there are all sorts of interesting prospects. Also, for third world countries, it would be far more economical than having to either import silicon solar cells, which are very expensive, or the capital that's required to refine the silicon and produce it in their countries. And what impact can cause solar research that you're doing regarding that context? We're working on our new concepts in solar cells where the material would be a plastic. And in principle, that's where I feel there will be a breakthrough. Most of the other materials that are there have been around for years. There have been nice incremental improvements, but the main improvement is just reducing the cost by increasing the volume. I think if we're looking through a breakthrough, which is of course the big challenge to academic materials people, chemists, material scientists, physicists, and materials engineers, it's looking for something that would really be a step change, would be transformative. And that would come about by new materials with unusual properties. With unusual properties. You are researching the solar cells
that have organic ingredients, yes? So think of it as for a plastic, and if you look around you at how many materials, objects, things you use every day are made of plastics, including a lot of the clothing we're wearing, polyesters, the ability to tailor polymers with all sorts of specific properties is fascinating. Let's use that for solar energy. Pues hay que imaginar celdas solares de plástico que se pueden enrollar como un periódico para conectarnos prácticamente en cualquier lugar en donde no haya electricidad. Ese, por cierto, debería de ser el periódico de la oveja eléctrica para que siempre esté llena de energía. Y bueno, Pepe, el uso de la tecnología justamente nos permite vivir escenarios del futuro hoy. Veamos lo que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros en la nueva sección Los Supersabios. ¿Y si en vez de tener una computadora de la manera tradicional, la trajéramos sobre el cuerpo? Lo digital en el mundo físico se vuelve una realidad con el sexto sentido. El científico Pranav Mistry, de la Universidad del MIT, logra llevar la teoría a la práctica, como se puede ver en las imágenes. Pranav utiliza tapas de plumones de colores en los dedos y el resto de los ingredientes de la computadora en el cuerpo. El sexto sentido intuye sus movimientos y únicamente con los dedos y la computadora de $350 y objetos comunes puede pintar y hacer de cualquier superficie su pantalla y crear, de esta manera, una computadora portátil sin necesidad de aparatos estorbosos ni costos exorbitantes. Ya no necesitamos una pantalla porque el mundo entero es parte de nuestra manera de vivir la era digital. Digámosle adiós a las pantallas. Las computadoras se fusionan con el cuerpo. Pues Kelly, te voy a tomar una fotografía al estilo de lo que acabamos de ver aquí, al estilo del Dr. Pranav. Saliste muy bien. Muchas gracias. Y la verdad es que es asombrosa la tecnología y agradecemos especialmente al programa de TED Talk y al Dr. Pranav por el permiso para ver estas imágenes que se logran con la creatividad de los supersabios. Más adelante, Pepe conversa con el Dr. Tobin Marks sobre las maravillas de una tecnología basada en la electrónica invisible. No se lo va a creer. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de la electrónica invisible que hace que los equipos y gadgets de las películas de James Bond sean una realidad. Pepe Gordon conversa con el destacado científico Tobin Marks, Premio Príncipe de Asturias, sobre transistores invisibles y lo que nos permitirán hacer. Es verdaderamente una visión del futuro. How you got into this idea of doing this specific kind of cells, of solar cells, organic solar cells? We got into it actually because I've been interested in polymers that are semiconductors, the way silicon is a semiconductor. And our first project, which we talked about already, was the concept, could you print transistors the way you print a newspaper with plastics, which would be flexible, transparent. And then we begin to think, as we learn more and more about how to do that the same techniques could be applied to solar cells, that ultimately you could print them with materials that are very specifically tailored for the job of absorbing the light and turning it into electricity. So we are talking about a new whole game in what we understand now as electronics, yes? Because we are talking about invisible electronics. It could well be for other applications, and invisible electronics you could imagine for your automobile windshield. So, and you imagine if it's a plastic, it's like a decal that would show you the speed and all the details, so you don't have to constantly look down. But you could imagine a factory worker, a surgeon, having some visor that's showing information on, say for the surgeon, on blood pressure, heart rate, whatever, like a virtual reality type of projection. So all of those are possible. Like the Minority Report film. That's right, with Tom Cruise and the transparent displays,
You could imagine there's cell phone manufacturers who are very interested in products like that also. Uh-huh. So when you envision the future, what is your dream about what can happen with this kind of technology? I think all sorts of real-time information. Maybe you would have clothing that had embedded in its sensors, but also heating, but also solar systems. It's, for example, things you would do with plastic solar cells very easily that will be some of the first products are little things to unroll to recharge a cell phone, but a camper could put, it could be part of the tent for camping, solar cells, or on a backpack, so as the hiker is hiking, his cell phone is being recharged, or his GPS is being powered, or all sorts of things like that. Sort of multifunctional materials. Many types of biosensors you can imagine, and maybe disposable types of biomonitors, which are simple plastics. And also, we'll have finally the so-called electronic paper, Absolutely. paper, yeah? Maybe you know the product, the Kindle? Yes, yes. Which is amazing. You can, so it's a book, electronic book, but the interesting thing is you can download a book from Amazon in a few seconds so that you don't have to order a book and wait for it to come through the mail. And if someone has a eyesight problem, it can make the text larger. Those are glass. If you drop the Kindle, that's a big problem. But now there's a company in the UK, Plastic Logic, which will bring out a plastic one, and that should be out very, very soon. And that will be flexible, meaning you can drop it, it won't break, and it'll have all those other properties. You could read in the beach, a book. Read in the beach, but also there are some newspaper companies who are forming collaborations so that your newspaper would be delivered that way on your ebook. And that means also to have, instead of having the usual TVs that we see, Right. like plasma TVs, you could have just a glass in which we would be projecting the images and the videos. For example, this morning I talked about organic light emitting diodes. So the Sony OLED TV is 3 millimeters thick and beautiful color like you've never seen before. Now Samsung has an OLED telephone. So again, beautiful displays, and then you imagine that you could power them with a plastic photovoltaic cell. And all this comes from a good idea that seemed crazy at one time, no? Sure, that plastic, you could make a transistor out of plastic. It was a crazy, not a crazy idea, but an unusual idea. But many times you can define creativity as people take very different ideas from very different places and put them together. And so that's what fascinates me, to make materials that do things that no one's ever been able to make a material do. Posibilidades maravillosas para quien sabe conectar ideas, conectar los puntos que nos permitirán tener papel electrónico, televisión en un vidrio, energía solar en transistores invisibles dentro de nuestras chamarras para podernos calentar en invierno. Seguiremos hablando de estas posibilidades, pero antes vamos a la inventiva inocente que termina dando frutos tecnológicos en nuestra sección El Performance de la Ciencia con Kelly Arp. Pues Kelly, hoy hemos estado hablando de electrónica invisible. Hablemos de algún principio de lo invisible aquí en el Performance de la Ciencia para verlo en acción. Pues hoy voy a desaparecer este vaso. A ver, vamos a ver. Lo estamos colocando ahí. Coloco es un vaso de vidrio dentro de otro vaso de vidrio. Aquí tengo una poción mágica. Ajá. Y sí, efectivamente, El vaso ha desaparecido. el vaso ha desaparecido. Aparentemente. Eso es. Lo que estamos viendo aquí, Pepe, es la refracción. La luz viaja de distinta manera, se dobla de distinta manera, depende del elemento en el que cruza. Y aquí está cruzando primero vidrio, lo que teníamos aquí era glicerina, entonces cruza vidrio, glicerina, vidrio, glicerina, vidrio, glicerina, vidrio. Y entonces se dobla de tal manera que la manera en que entra
la dirección en la que entra la luz es la misma dirección por la que sale y entonces aparentemente el vaso desaparece, pero mira, si lo movemos un poquito. Ya podemos encontrar que allí se encuentra. Así es, no es ningún truco de cámara, aquí ha estado el vaso todo el tiempo y simplemente estábamos viendo un poder de la física. Y bueno, nosotros también vamos a desaparecer, no con estos mismos principios, pero volveremos enseguida a la oveja eléctrica con el Premio Príncipe de Asturias, el Dr. Tobin Marx, y los retos de la energía solar y la electrónica invisible. Estamos de regreso en la oveja eléctrica con la maravillosa tecnología de la electrónica invisible y su uso en la energía solar. Pepe Gordon conversa con el Dr. Tobin Marx, Premio Príncipe de Asturias, sobre formas más limpias de utilizar y preservar la energía. And nowadays, what are you thinking in terms of research? What are the new directions that you are following? Well, one is solar cells. One are new kinds of polymers with unusual strength or optical properties or electronic properties. We're very interested in materials that are transparent and electrically conductive. And what are the theoretical limits for that? So that's another area. We're also interested in catalysis to make structures that could be used as drugs and pharmaceuticals. Green chemistry to do chemical processes that don't create waste. I think that's going to be a very important area. And there is still one very big problem, and the problem is the storage of energy. How are you coping with that? We're not specifically working on storage, but many of the principles that we're uncovering and refining would be very applicable to batteries, or to combine a battery with a solar cell, because you're absolutely right. Solar energy is not so good at night, right? Exactly. The sun is turned off. So you need a way to store it, and those are really important problems. And we think a lot about those problems. And what about superconductivity at room temperature? That's been a dream for many, many years. You know that Kamerlingh Onnes received the Nobel Prize in 1913 for discovering it at 4 degrees Kelvin. People dreamed for years if you could only have it even at, say, minus 100 centigrade, or that it would be revolutionary. But finally they were made. Another Nobel Prize, Bednarz and Mueller, for copper compounds. But there's an interesting practicality which we always have to remember. So the materials are like a ceramic, so you cannot make a wire. It's very difficult to carry a lot of current in them. But I believe that there'll be another quantum jump. I can't predict when. Those materials were discovered by accident. I can't predict when, absolutely. But serendipity, when the guys saw it, they knew it was important. Yeah. Serendipity needs a mind, That's right. an active mind to see it. Even today, we do not have a theory for the high temperature superconductivity that's complete. Yeah, we don't understand the real mechanics, yes? So there's so many wonderful things to discover. It keeps us energized. And teaching our students about it and sharing the ideas with them is so important, because they're the next generation, of course. Yes, yes. Tobin Marx, thank you very much for this interview. Thank you for inviting me. Really very enjoyable. Oh, thank you. Tantas cosas maravillosas por descubrir. Ese es el reto que nos deja el Dr. Tobin Marx, Premio Príncipe de Asturias, aquí en la oveja eléctrica. La clave, una mente abierta para conectar los puntos, para conectar las ideas. En la metáfora del día de hoy, la electrónica invisible del pensamiento. Y bien, pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto estar ahora aquí en la quinta temporada de la oveja eléctrica. Sí, eso está fenomenal. ¿Verdad? Muchas gracias, Pepe. Y bueno, ¿qué dice ahora tu camiseta? Porque siempre en cada temporada estrenas. Bueno, este no es un estreno, pero sí dice y Dios dijo
y vienen las ecuaciones del electromagnetismo, que son las ecuaciones de la luz, finalmente. Y Dios dijo estas ecuaciones y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Sí. Y bien, bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de cómo estas ecuaciones y todo este entendimiento de la naturaleza nos ha permitido desarrollar una electrónica invisible y nos ha permitido también nuevos desarrollos en el mundo de la informática y de la computación que van a revolucionar la forma en que interactuamos con nuestros objetos y utensilios cotidianos, ¿no? Sí, así es, Pepe. Bueno, una anécdota aparte es, en alguna ocasión en un examen profesional le pregunté a una alumna que estaba diciendo algunas cosas que estaba haciendo, decía que el proceso que estaba haciendo era invisible al usuario. ¿Sí? Y que era transparente. Yo le decía, ¿es transparente o es opaco? Decía, porque por ejemplo, las conexiones eléctricas son opacas, no las vemos tampoco, ¿verdad? Claro, claro. Entonces me contestó, bueno, transparente para mí, opaco para ti. Y terminó la discusión, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, yo creo que sí están cambiando los modos de hacer las cosas gracias al cómputo. Por ejemplo, si uno corre una carrera de 10 kilómetros o lo que sea, ahora le ponen un chip en el zapato y uno pasa por unos arcos y mide los tiempos. Cosa que se le olvidó a Madrazo en su momento que eso podía pasar, Sí, ¿verdad? ¿te acuerdas de esa famosa carrera? De esa carrera que llegó con un tiempazo. Sí. Pero esto de radiofrecuencia, por ejemplo, que es también como una especie de electrónica invisible, porque eso es lo que es, no se ve, pero está en el aire. Bueno, lo que se pretende hacer es que todos los objetos que uno compra en un supermercado, por ejemplo, tengan un chip de radiofrecuencia, que puede ser muy chiquito y además debe costar poco menos que centavos, menos de centavos, para que se generalice y todos los objetos lo tengan. De tal manera que uno va a llenar el carrito con las cosas que uno necesita, va a pasar por un arco y va a salir lo que hay que pagar. Y el listado completo, ¿sí? Hay problemas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer que si alguien encuentra cómo quitar el chip y... La piratería. Y pone objetos que no ha pagado, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el punto es que vivimos una tecnología invisible, ¿no? Que de alguna manera nos obliga pues a entender ahora el mundo de otra manera. Por ejemplo, ahora los mismos supermercados no solamente nos van a ayudar para pagar, nos van a ayudar porque ellos se van a ayudar porque van a saber qué tipo de ropa usan los usuarios, qué tipo de zapatos usan. ¿Sí? Van a hacer estadística de cuál es el usuario promedio que entra a sus tiendas. ¿No es muy intrusivo, mi querido Morza? Yo creo que es muy intrusivo y creo que es otra de las grandes discusiones. ¿Hasta dónde se vale sacarle a la gente información? Que te escanee, ¿no? Que nos demos la mano, por ejemplo, Sí. y en el apretón estemos intercambiando información y tú sepas todo lo que son mis hábitos de compra. Eso me parece lamentable, ¿no? Pero bueno, de hecho sí se plantean ese tipo de cosas, ¿no? Toda esta tecnología invisible, las pantallas actuales que hay que se tocan, ¿no? Hay ahora nuevos desarrollos, va uno a tocar partes del brazo y va a interactuar con otros objetos electrónicos. Como hemos visto aquí en este programa, ¿no? Exacto, es una cosa impresionante lo que estamos viendo, pero sí nos está haciendo redefinir cómo funciona la electrónica. Creo que era el escritor de 2001 Odisea del Espacio, Ajá. que dijo que que la magia era indistinguible de Sí, la Arthur C. tecnología. Clarke, así es. Sí. La magia es indistinguible de la tecnología. Actualmente. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Y bueno, como siempre, querido Morza, te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe, estoy muy contenta. Y bien, ahora pasamos a la sección Veo con Miriam Moscona, la mosca eléctrica, para hablar precisamente de la ciencia, pero vista desde la perspectiva del arte. También nos revela cosas invisibles. Pues querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos y además reencontrarnos ahora en la 5ª temporada de la Oveja Eléctrica. Así es, Pepe, un gustazo. Oye, pues el día de hoy, fíjate que hemos estado hablando de electrones invisibles. ¿Qué otras maravillas se pueden encontrar en esta escala tan pequeña, tan diminuta? Pues mira, lo que vamos a ver hoy es una imagen no solo pequeña, sino muy colorida. Mide 10 micrones. Un micrón es una millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro. Y la imagen corresponde al talento de unos fotógrafos que ganaron una mención honorífica en un premio convocado por el New York Times y la Fundación para la Ciencia de Estados Unidos, que me parece una buena forma de estimular pues, el ingenio y la creatividad en la ciencia, ¿no? Así es. Vamos a asomarnos entonces a esta escala. Algunas enfermedades causadas por la tracción celular se detectan a través de las membranas de las células. ¿Cómo puede medirse este fenómeno que se da en las membranas? Una forma es creando un tejido de polímero muy delgado que al colapsarse toma estas formas como de flores psicodélicas.
Estos arreglos florales son estructuras de tan solo 10 micrones de alto, colapsadas unas contra otras. Fueron fabricadas de un polímero suave para medir las fuerzas de tracción celular, es decir, para medir la tensión que se da entre las células al moverse o reproducirse. Cuando las células de organismos complejos están sujetas a demasiada presión, pueden tener funcionamientos anómalos y generar enfermedades tales como la hipertensión pulmonar idiopática, muy difícil de diagnosticar. Esta imagen se tomó con un microscopio electrónico muy potente y aunque las flores parecen pegatinas coloridas o florecitas psicodélicas de gel, son una fotografía reconocida por el diario New York Times en su convocatoria para el premio a la mejor ilustración y fotografía de ciencia internacional y al reto de ingeniería de la visualización. Los colores son añadidos. Este trabajo obtuvo una mención honorífica. Con la mirada multifacética del ojo de una mosca, así son las percepciones de las moscas, así son las percepciones que nos trae Miriam Moscona, llegamos al final de esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más sorpresas que nos trae el mundo del conocimiento aquí, en La Oveja Eléctrica, en Canal 22. Nos encontramos con el doctor Rayu, experto en la medicina ayurvédica, y con el doctor Robert Keith Wallace, neurofisiólogo eminente, que investiga los estados elevados de percepción y lo que quiere decir esto en la medicina. El encuentro de la medicina oriental con la medicina occidental visto a través de la ciencia. We wait for you in the electric ship, in the unbounded waves of consciousness. Aquí, en Canal 22.